Lo que descubrieron en esta cueva asustó a los científicos. 20 hallazgos increíbles en cuevas. Desde un esqueleto amputado que ha vivido hace más de 31.000 años hasta una funeraria intacta escondida en una cueva. Estos son los 20 hallazgos más increíbles en cuevas. Número 20. Esqueleto que vivió hace más de 31.000 años. Para el año 2022, un grupo de arqueólogos hicieron un descubrimiento que trastoca nuestra comprensión de la Edad de Piedra. Un hombre amputado que vivió hace 31.000 años en una remota cueva de Borneo, Indonesia. Al esqueleto del joven le faltaba la parte inferior de la pierna izquierda que los investigadores australianos e indonesios creen que fue cortada cuidadosamente justo por encima del tobillo por un cirujano prehistórico sorprendentemente hábil, probablemente utilizando herramientas de piedra. Hace tan solo un siglo, la mayoría de las personas que se sometían a una amputación habrían muerto, ya sea por la pérdida de sangre y el shock o por una infección posterior. Entonces, ¿cómo pudo ser eso posible? La verdad es que sigue siendo un misterio. Según la investigación, esta cirugía de la Edad de Piedra no solo fue un éxito, sino que el amputado vivió entre 6 y 9 años más, y finalmente murió por causas naturales antes de ser enterrado con delicadeza por sus cuidadores. Número 19. Prensa de vino. ¿Habías escuchado sobre las cuevas de Armelia? Bueno, durante siglos se pensaba que estas cuevas eran simplemente cuevas, tanto que hasta los niños jugaban en ellas. Pero eso cambió en el año 2007 cuando comenzaron las excavaciones en la cueva de Areni, que desenterraron grandes complejos que mostraron que esta cueva había sido utilizada con propósitos religiosos y económicos. En ella se encontraba una prensa de vino con un sistema que drena en una jarra. Además, encontraron rastros de pepitas, tallos y todos los componentes que le dan al vino tinto su color distintivo. Este hallazgo llevó a un gran conjunto de científicos a concluir que hace 6.000 años el área solía ser utilizada como una bodega. Número 18. Minas de ocre. Para el año 2020, espeleólogos y buzos descubrieron que en la península mexicana de Yucatán había cuevas submarinas donde se encuentran algunas de las minas de ocre más antiguas del continente, que explicarían la presencia de esqueletos antiguos en las laberínticas cavernas hoy sumergidas. Los espeleólogos encontraron restos de 9 esqueletos humanos en los cenotes cuyos estrechos pasadizos apenas dejan pasar un cuerpo. Uno de ellos es el de Nala, una joven que murió hace 13.000 años. Sin embargo, los arqueólogos se preguntan cómo fueron a parar a las cuevas estas personas que en aquel entonces estaban secas. Es importante resaltar que hace 8.000 años el alza del nivel del mar inundó los sumideros llamados cenotes cerca del balneario caribeño de Tulum. Entonces, ¿estas personas habían caído en ellos o simplemente habían bajado en busca de refugio, alimentos o agua? Esto sigue siendo un misterio para todos los científicos. Número 17. Placa con grabados. Para el año 2022, un equipo del Centro de Estudio Arqueológico de la Universidad Autónoma de Barcelona encontraron en una cueva de Lleida una placa con grabados artísticos del Paleolítico Superior de hace 14.000 años. Según los expertos, se trata de una plaqueta con grabados por ambos lados. La cara A muestra numerosos trazos distribuidos por la superficie del soporte, lo que ha dificultado la lectura de la composición que contiene. Pero tras un escaneado 3D junto con otras técnicas visuales, se reconoce una primera figura, a partir de lo que parece una pequeña cara de perfil sobre lo que se asienta un imponente cornamenta. A partir de la cabeza, un grueso trazo diseña las líneas del lomo y vientre al que se adosan varios apéndices que corresponden con las extremidades. Esta disposición sugiere un animal en reposo y los grandes cuernos que exhibe identifican a un macho bucardo, la cabra propia del Pirineo extinta desde el año 2000. Número 16. Zarpazos de oso.
En febrero de 2023, un grupo de investigadores de la cueva del Arco de Cieza, en Murcia, encontraron zarpazos de oso cavernario. ¿Puedes creerlo? Este descubrimiento revela una prueba evidente de la presencia de esta especie en el sur de Europa. Gracias a la identificación de zarpazos de oso cavernario en muchas de las paredes, se puede saber que estas cuevas fueron la morada de estos grandes mamíferos al sur de Europa. Además, según los expertos, las huellas de zarpazos de oso cuentan con una longitud de unos 3 metros, según informaron los expertos. Sin embargo, no se trata de una campaña reciente, ya que la campaña comenzó en el año 2015 con el descubrimiento de la denominada Catedral del Paleolítico. En ella se hallaron diferentes ocupaciones prehistóricas en varias cavidades concentradas en un gran arco de roca natural que datan de un período de antigüedad que oscila entre los 7000 y los 50.000 años. Número 15. Objetos de piedra. En el año 2020, un grupo de arqueólogos encontraron lo que podría definir la llegada de los humanos a las Américas debido a que fueron hallados varios objetos de piedra en el interior de la cueva de Chiquihuite en México, lo que indican que los humanos podrían haber llegado a las Américas hace 30.000 años. En las cosas encontradas por los arqueólogos se encuentran varios objetos hechos de piedra como cuchillas, puntas de proyectiles y lascas de roca intercalados con trozos de carbón que datan desde hace unos 30.000 años, lo que podría ser el tiempo en el que los humanos llegaran a las Américas antes de que los glaciares comenzaran a derretirse. Sin embargo, fue gracias a dos técnicas científicas que los expertos lograron determinar la antigüedad de restos microscópicos de huesos, carbón y sedimentos asociados a las piedras en los que se conservaron polen y fitolito. El estudio de la cueva mexicana sugiere que podría haber estado habitada hace decenas de miles de años, ya que es probable que la región fuera mucho más fría, húmeda y verde que en la actualidad. Número 14. Huellas de un niño. Para el año 2021 fueron descubiertas unas huellas de pies de niños en una zona del suelo arcilloso que podrían tener unos 16.500 años de antigüedad en la cueva cántabra de La Garma. Impresionante, ¿no lo crees? El vicepresidente regional y consejero de Universidades y Cultura, Pablo Zuloaga, y los directores de la excavación, Roberto Ontañón y Pablo Arias, presentaron el descubrimiento en La Garma, una cueva declarada Patrimonio de la Humanidad en 2008 por la UNESCO, y que no deja de sorprender a los investigadores tras más de 25 años de trabajos en su interior. La Garma, más que una sola cueva, es un sistema de cavidades en vertical, como si se tratara de un edificio de 9 plantas, unas conectadas entre sí y otras no, con pinturas rupestres y un suelo rico en vestigios del Paleolítico gracias a asentamientos prehistóricos. Número 13. Zapato de piel. Para el año 2018 fue encontrado un zapato perfectamente preservado de 5.500 años de antigüedad en una cueva de la provincia Baytosh-Zdor en Armenia. Este impresionante hallazgo es 1000 años más antiguo que la pirámide de Giza y 450 años más antiguo que Stonehenge. ¿Puedes creerlo? El zapato está hecho de cuero vacuno, sí, tal como oyes. Este impresionante zapato fue confeccionado usando una sola pieza de piel que fue moldeada para ajustarse al pie de su dueño. Contenía pasto. Los arqueólogos no estaban seguros si este servía para mantener el pie caliente o para mantener la forma del zapato. En este caso sería un precursor de las actuales hormas. Se estima que el zapato fue usado alrededor del año 3500 a.C. Aún no sabemos si pertenecía a un hombre o a una mujer, dijo el doctor Ron Minasi de la Universidad de Cork, quien encabezó el equipo internacional de arqueólogos responsables por este descubrimiento. Número 12. Inscripciones de soldados. Fueron encontradas inscripciones de soldados de Napoleón que entre 1809 y 1814 vivieron en cautiverio tras ser expulsados después de la derrota de la batalla de Bailén. Las inscripciones fueron encontradas en una cueva a 50 metros de profundidad en las aguas azules del Mediterráneo que bañan la costa de Cabrera al sur de Mallorca.
¿Puedes creerlo? Se dice que alrededor de 12.000 soldados, sin agua ni comida, fueron abandonados a su suerte en condiciones deplorables, en el cual fueron miles de nombres y mensajes de esperanza por lograr regresar a sus familias algún día en medio de una guerra de la independencia a la que aún le quedaban 5 años por concluir. El descubrimiento, tal y como relatan los arqueólogos en sus diarios de la investigación, supone un enorme avance para conocer las condiciones en las que se encontraban los miles de soldados que encontraron en esa cavidad entre las rocas un refugio, aunque muchos perdieron la vida en el intento. Número 11. Vasijas. En el año 2021 fue presentado un increíble hallazgo por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual encontró dentro de una cueva con basura a su alrededor e interior 2 misteriosas vasijas que datan entre 1200 a 1550 después de Cristo. Su descubrimiento es importante para la comunidad, ya que entre las características de la cultura maya destaca su creencia en las entradas al inframundo, hogar de las deidades, unas conectadas con los cenotes y cuevas, los cuales coincidían con los sitios donde obtenían agua. Por otra parte, los científicos comentaron que la primera vasija es del tipo Nabulá Bruno y es monocromática. Además, aún conserva una de sus 2 asas y tiene una distintiva cavidad cóncava propia del período proclásico tardío maya. Número 10. Los cerdos verrugosos. Para el año 2021, un increíble hallazgo en una cueva de Indonesia de la isla Sulawesi reveló que la representación de un cerdo verrugoso es la imagen más antigua que se conserva de un animal. La imagen contiene una antigüedad de al menos 45.500 años, y los arqueólogos identificaron al cerdo verrugoso de la obra de arte como tal debido a sus protuberancias en forma de cuerno. La imagen de color rojo acre presenta a 3 cerdos en total, con uno de ellos posiblemente observando una pelea entre sus 2 compañeros. Durante mucho tiempo se pensó que los símbolos abstractos encontrados en Europa eran las obras de arte rupestre más antiguas. Sin embargo, este descubrimiento es la imagen más antigua que jamás habían encontrado. Número 9. Elefante de más de 100.000 años. Para el año 2012, un grupo de arqueólogos encontraron los restos de cría de elefante de unos 100.000 años de antigüedad. ¿Puedes creerlo? Pero lo más impresionante de todo es que los restos del elefante aún se encuentran muy bien conservados, lo que han dejado a los científicos completamente desconcertados. Se trata de un pequeño paquidermo de 6 o 7 años de edad que ha sido hallado en Castelldefels, Baix Llobregat, mejor conocida como la Cueva del Rinoceronte. El arqueólogo Joan Daura, miembro del grupo de investigación del Cuaternario de la Universidad de Barcelona, aseguró que se trataba de un elefante de por lo menos 6 años, ya que no tiene todos los huesos cohesionados y la pelvis no está del todo enlazada. Se dice que existe la posibilidad de que el elefante entrara en la cueva buscando lamer el agua de las paredes rica en sales minerales y quedara atrapado. Número 8. Pinturas rupestres más antiguas. En el año 2012 fue encontrado un gran disco rojo, siluetas de manos y figuras de animales que decoraban las paredes de diferentes cuevas del norte de España y que hasta el momento de su descubrimiento fueron las pinturas rupestres más antiguas jamás halladas. La conclusión de un estudio sugiere que los dibujos de las cuevas de El Castillo, Altamira y Tito Bustillo, todas ellas en el norte de la península ibérica, son los más antiguos de la Europa paleolítica, ya que fueron dibujados por nuestros ancestros desde hace unos 30.000 a 40.000 años. Además, según los científicos, el disco rojo situado en el conocido como Techo de las Manos de la Cueva del Castillo en Puente Viesgo tiene una antigüedad de 40.800 años, y la silueta de una mano cuenta con una antigüedad de hace más de 37.300 años. Sin embargo, el hallazgo plantea la duda de si este arte podría ser obra de los neandertales y no de nuestra especie, los Homo sapiens, como se creía hasta ahora. Número 7. Funeraria intacta.
En el año 2022, al sur de Tel Aviv, una excavadora mecánica se topó con algo realmente sorprendente. Se trata de una cueva funeraria intacta en medio del Parque Nacional Hof Palmahim en Israel. Los arqueólogos, al indagar el lugar, se dieron cuenta que lo más sorprendente del descubrimiento es que estiman que el entierro dentro de la cueva tiene al menos 3.300 años intacto. El equipo descendió dentro de la cueva y se encontró con decenas de vasijas de cerámica, cálices, ollas, jarras, lámparas y puntas de lanza. Todos estos objetos se colocaban dentro de los entierros para que los difuntos pudieran hacer uso de ellos en la otra vida. Pero lo más impactante de todo es que durante la exploración de la cueva lograron ver por lo menos un esqueleto considerablemente intacto, lo que sería imposible debido al tiempo que lleva en ese lugar. Este increíble hallazgo es importante porque, de acuerdo con los expertos, puede proporcionar una imagen completa de las costumbres funerarias de la Edad de Bronce tardía. Número 6. Manuscritos. Los manuscritos del Mar Muerto son uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del mundo, no solo por su trascendencia histórica, sino por cómo están relacionados directamente a la fe y a la tradición judeocristiana, pues permitió conocer cómo era la sociedad y la religión judía antes y después de los años en que habría vivido Jesús. Para el año 2021, nuevas piezas fueron encontradas en un lugar llamado la Cueva del Horror, donde en los años 60 se hallaron unos 40 esqueletos de unos 1900 años de rebeldes judíos que lucharon contra el Imperio Romano. Sin embargo, desde 1956 no se habían hallado nuevos pergaminos, pero la Autoridad de Antigüedades de Israel anunció el descubrimiento de docenas de nuevos fragmentos que forman parte de estos manuscritos y que han sido fechados en el siglo II después de Cristo según una prueba de radiocarbono. Es decir, que se trata del primer hallazgo en 60 años de estos históricos rollos bíblicos de inmenso valor y que contienen partes de los libros del Antiguo Testamento. Número 5. Conchas perforadas. Para el año 2021 fueron descubiertas las joyas más antiguas de la humanidad, que datan de entre 142.000 y 150.000 años, cerca de la estación balnearia de Essaouira al suroeste. ¿Puedes creerlo? Resulta que un grupo de paleontólogos desveló varios collares y pulseras de pequeñas conchas perforadas y coloreadas con ocre rojo halladas específicamente en la cueva de Bismoune cerca de Essaouira. Pero lo más sorprendente de este descubrimiento es que son las joyas más antiguas que se han encontrado en la humanidad. Con este hallazgo, los arqueólogos demostraron que fue la primera vez que el ser humano utilizó su cuerpo como medio, ya sea para comunicarse entre sí o con miembros de otros grupos más o menos alejados de su lugar de origen. Número 4. Hueso tallado. Para el año 2020 fue descubierto un curioso hueso por un equipo de arqueólogos liderado por Dick Leder y Thomas Terberger del Servicio Estatal de Patrimonio Cultural de la Baja Sajonia y la Universidad de Gotinga, que descubrió en la cueva de Einhornhöhle, conocida también como la Cueva del Unicornio en el norte de Alemania. El hueso procedió de la pezuña de un ciervo gigante, un animal de más de 2 metros de altura que vivió en la zona hace medio millón de años. Pero lo más sorprendente es que los investigadores creen que las 6 muescas que presenta este hueso fueron realizadas por neandertales, lo que sugiere que esta especie humana era capaz de tener un pensamiento simbólico muy parecido al de la nuestra, el Homo sapiens. Sin embargo, lo más impresionante es que el patrón en el hueso nos indica que quien lo dibujó seguía un plan. Representa una imagen abstracta, un símbolo que puede representar una idea o incluso una narración expresada de forma abreviada. Número 3. El verdadero origen del Homo sapiens. Hace varios años, un grupo de arqueólogos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, descubrieron un cráneo de la especie extinta humana Homo sapiens, que data de hace 100.000 años, por lo que fueron considerados como el fósil más antiguo del mundo en una cueva del yacimiento marroquí de Jebel Irhoud.
Este impresionante hallazgo ha llevado a los científicos a conocer un poco más sobre la evolución humana, tanto que gracias a exploraciones denominadas microtomográficas computarizadas, los investigadores han demostrado una similitud casi exacta entre la forma facial de los fósiles encontrados y la de los humanos actuales. Pero hay que tener en cuenta que se pensaba que el origen del antiguo hombre era al norte africano, así que los científicos aseguran que también se encontraban en ese lugar. Número 2. Juegos prehistóricos del siglo XIII. En el año 2015 fueron descubiertos cientos de objetos relacionados con juegos de todo tipo, como dados, aros, bastones de madera tallada y otros en una cueva a orillas del Gran Lago Salado, conocida simplemente como Cueva 1. Se dice que estos utensilios eran empleados en juegos de habilidad y azar, y los arqueólogos creen que puede haber otros 10.000 objetos más aún por descubrir. Resulta que esta cueva, que antaño alojó a una oscura cultura conocida como cultura del promontorio, ha sido investigada desde los años 30, prodigando abundantes descubrimientos. Entre estos se incluyen una amplia colección de mocasines procedentes de las excavaciones llevadas a cabo en el 2010. También se descubrieron en el pasado huesos de animales como bisontes y alces. La mayor parte de los hallazgos pueden datarse en un periodo que abarca entre 20 y 40 años a finales del siglo XIII. Número 1. Cápsula de tiempo prehistórica. En septiembre de 2022, un grupo de investigadores de la Universidad de Murcia que trabajaban en el yacimiento arqueológico de la Cueva del Arco en el cañón de Almadenes en Cieza encontraron un gran descubrimiento que mantiene a salvo secretos biológicos, geológicos, paleontológicos, paleoclimáticos y antropológicos singulares y excepcionales. Se trata de una cápsula del tiempo prehistórica sellada desde hace decenas de miles de años y que apareció bajo los sedimentos paleolíticos de una de las cavidades de la D del conjunto arqueológico de la Cueva del Arco que el equipo de investigadores cribaba, estudiaba y analizaba desde 2015. En la cueva han podido descubrir minerales poco habituales y posiblemente algunos de ellos nuevos para la ciencia, además de impresionantes espeleotemas como fistulosas, estalactita hueca con forma de tubos y de diámetro pequeño de hasta 3 metros de longitud, algo poco habitual, y gorges, que son los diques desarrollados sobre una pendiente por la que circula un flujo de agua activo que se deben a la estabilidad de las condiciones en que se ha desarrollado la cueva durante milenios. Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy. Pero antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video. Hasta la próxima. ¡Chao!